siguiente invitado, pues la mayoría de ustedes ya lo conoce, ¿verdad? Es nuestro hermano Juan Carlos Moreno. Voy a hablar un poquito de él porque pues, creo que la mayoría lo conocemos, pero no sabemos realmente todo lo que él hace, ¿verdad? Este hombre trabaja para la oficina de evangelización de la arquidiócesis. O sea, no es catequista, ¿verdad? No es el muchacho que viene al grupo de oración. Es profesor del Seminario de Santa María aquí en Houston. Es conferencista, escritor. A él dando clases yo lo conozco por básicamente más de 10 años. Creo que las primeras clases que recibimos de la arquidiócesis fue en esta parroquia, o por lo menos yo. Estoy seguro que él tenía mucho tiempo más. Fundador del Instituto de Formación Vayan al Mundo, en donde comparte videos, artículos, podcasts y cursos de Biblia en línea. Es parroquiano, felizmente casado y con hijos. Así es que los invito a ponerse de pie y a recibir con un aplauso a nuestro hermano Juan Carlos Moreno. Bienvenido. Gracias, Juan. Gracias. Gracias, conmigo. Dios te bendiga. Déjenme reacomodar aquí un poquito. Sentados, tranquilos, ¿no? No sé ni por qué se pararon. Vamos a reacomodar aquí. Muy bien. Qué bonito empezar de esa manera, poniéndonos en presencia del Señor y cantando esos cantos. Ahora viene la parte de los regaños. No, parte de enseñanza. Me pidieron hacer un tema de la unidad del cuerpo, un solo cuerpo, una sola iglesia. Y yo le preguntaba a los organizadores, bueno, ¿qué parte de eso quiere usted tratar? Porque se puede tratar de muchas maneras. Y ya más o menos me dio unas instrucciones. Me dijo, regáñalos, Juan Carlos, regáñalos. Pero veo que como pasa muchas veces, los que están aquí no necesitan el regaño. Aquí, ¿qué es lo que siempre sucede? Vienen los fieles, vienen los buenos. Pero no se preocupen porque lo que van a escuchar hoy, pues no va tanto para ustedes, pero les va a ayudar mucho a jalarle las orejas a otras personas. O pongámoslo de otra manera, simplemente a compartir la verdad de nuestra fe con otras personas que quizás no estén aquí ahorita. Les va a ayudar esta sesión. ¿Amén? Amén. Eso es lo que esperamos el día de hoy. Ya ustedes me dirán. Entonces, muchísimas gracias una vez más por la invitación, siempre. Un placer venir aquí a mi propia casa, mi parroquia, que tenemos ya 11 años de llamarla casa aquí en la parroquia, mi esposa y yo, Elizabeth. Un gusto estar aquí con ustedes. El tema, entonces, es la unidad, el cuerpo místico, la iglesia como una iglesia fundada por Jesucristo. Ustedes saben, cada domingo en la misa proclamamos en el credo, y les voy a poner ahorita el examen, siento decirles, porque lo que yo hago es enseñanza y no puede haber enseñanza sin comprobar la enseñanza. Todos los domingos proclamamos nuestra fe en una iglesia que tiene 4 características. Todos los domingos. Imagínense, ustedes, hermanita que está ahí sentada, que por 10, 20, 30, 40, algunos más años tienen viniendo a misa, cada domingo han proclamado su fe en una iglesia que tiene 4 características. ¿Cuáles son esas 4 características? Santa. Ok, ahí va una. Católica, apostólica. A ver, vamos con santa, ¿qué más? Católica, apostólica. No, ya. Padre, no les ayude. No. Creo en una iglesia que es una santa, católica y apostólica. Ahorita lo de romano lo vamos a explicar, que ya no decimos eso. Ahorita vamos a decir por qué. Nos equivocamos porque pensamos que estamos diciendo es una santa. No, es una, santa, católica, y apostólica. No es una santa, es una sola. Es santa, es católica y es apostólica. Entonces, por eso se nos olvida que es de la más importante. Es una sola. Y de eso vengo a hablar yo el día de hoy. La iglesia es una porque su fundador, ¿cuántos fundadores tiene la iglesia? Uno solo. ¿Quién es su fundador? Entonces, Jesucristo es el fundador. La iglesia es una porque su fundador es uno. Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Dios es uno, la iglesia es una. Ese monoteísmo arraigado
que es revelado al pueblo de Dios desde un principio, desde esa oración de Deuteronomio 6, empezando en el versículo 4. Déjenme les digo, me preocupa un poco porque nadie está anotando. Entonces digo, bueno, no venimos preparados, pero digo yo, no estamos anotando, ¿cómo le hacemos para recordar? Porque yo, aunque yo lo enseño, y pues yo tengo que escribirlo para acordarme, porque hoy enseño esto, mañana enseño Cristología, después no sé qué voy a enseñar. Entonces, bueno, si tienen con qué escribir, les recomiendo para que se puedan recordar, porque si no, hoy lo escuchamos y mañana ya se nos olvidó. Pero bueno, yo lo grabo y lo pongo en mi sitio web, al rato les digo dónde lo pueden encontrar, ¿ok? Una santa, católica y apostólica. Revelación desde el Antiguo Testamento, la primerísima fundación, roca firme de la fe de los judíos es que el Señor es uno. Deuteronomio 6, versículo 4 en adelante, la famosa oración Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Todos saben lo que significa, ¿verdad? ¿Cómo no? Los enseñamos hoy un poquito de hebreo. Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor es, ¿cuántos? Uno. Esa es la oración primera, primordial, básica, fundacional, que rezaban todos los judíos, varones, todos los judíos, todos los días. Es la primerísima oración que Jesús se aprendió como judío. Todos los días, roca firme de la fe judía. El Señor, escucha a Israel, pon atención. Eso de la idolatría, eso de estar detrás de otros dioses, déjalo en Egipto. Escucha a Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Entonces, estamos viendo la revelación de Dios en uno. Si Dios es uno, su pueblo es. Si Dios es uno, su iglesia es una. Y la iglesia está unida por el don del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibe la iglesia el don del Espíritu Santo? En Pentecostés. En Pentecostés. Que todos celebramos de manera personal. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue nuestro Pentecostés personal? Padre, no les ayudo otra vez. Tibios. Confirmación es nuestro Pentecostés personal, donde nosotros personalmente vivimos ese evento, se hace presente en nuestras vidas, porque eso es lo que hacen los sacramentos. Actualizan, hacen presente nuestro hoy en día los eventos de aquel entonces, esos eventos salvíficos de la vida de Jesús, del misterio pascual. Pero no voy a hablar de sacramentos porque esa es mi área donde yo trabajo y si no me descarrilo con sacramentos. En Pentecostés, ¿qué sucede en Pentecostés? Ustedes recordarán. ¿Qué sucede? La venida del Espíritu Santo. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué sucede? Las lenguas de fuego. ¿Qué más? ¿Qué milagro se da? Hablan en distintas lenguas. Las distintas lenguas que son entonces entendidas por todos. Y venían de todos lados, ¿verdad? Nos dice los Hechos de los Apóstoles, venían que del Ponto, de aquel lado, y les entendíamos. Entonces, se está manifestando aquí una sanación, un maravilloso reverso de lo que había ocurrido en esa Torre de Babel, el episodio del libro de Génesis. ¿Qué pasa en el episodio de la Torre de Babel? Los confunde Dios al querer ser orgullosos y querer construir esa famosa torre para alcanzar lo que le vamos a alcanzar a Dios. Pero ese es siempre el orgullo humano de querer ser como Dios. Eso es lo que le pasa a nuestros primeros padres, ¿verdad? Entonces, con el episodio de la Torre de Babel, se dispersa, se divide. Ahora, con la venida de Jesús, con su misterio pascual, con su salvación que nos trae en su muerte en la cruz, con la venida del Espíritu Santo que es enviado por Él y por el Padre, ahora es un reverso. Ahora se sana esa situación. Ahora en vez de división hay unidad, unión. Porque la iglesia es una. Eso nos va a quedar bien claro después de esta sesión, ¿ok? La iglesia es una. Dios es un Dios de unidad. La iglesia está unida por ese don del Espíritu Santo en Pentecostés. Y tenemos muchas citas que nos hablan de eso, de la acción del Espíritu Santo. Todos hemos bebido de un mismo Espíritu, nos dice San Pablo, su primera carta a los Corintios, capítulo 12. Solo hay un cuerpo, un solo Espíritu, Efesios 4. También en los Hechos de los Apóstoles vemos el testimonio mismo, que
La multitud de los creyentes, esa primera iglesia, eran unidos en un solo corazón y es como si tuvieran una sola alma. Nos narran los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32. Dios es un Dios de unidad. Cuando viene Jesús, nos vemos en los evangelios, un episodio que está presente en todos los evangelios es la multiplicación de los panes. ¿Qué está haciendo Jesús en este episodio? Está congregando a su pueblo. Así como Dios había congregado a su pueblo para sacarlo de Egipto, para darle la salvación, para llevarlo a la tierra prometida, se da la idolatría del becerro de oro, etcétera, etcétera. Ya sabemos la historia, ¿verdad? Viene Jesús y ¿qué quiere hacer? Lo mismo, congregar a su pueblo. Cuando Jesús les dice, denle de comer, ¿qué dicen los apóstoles? Cuando ven esa gente congregada y que ya se hacía de noche, ¿qué dijeron los mismos apóstoles? No tenemos comida, no tenemos dinero. Pues ya es hora, ya empezó la novela, ya es hora de irnos, ¿no? Ya diles que se vayan todos a su casa. Imagínense, ¿qué quieren hacer los propios discípulos? Despacharlos a todos. Dividirlos, esparcirlos. O sea, hacer lo contrario a lo que vino a hacer Jesús. Y a veces así también nosotros somos, ¿verdad? A veces también, aunque somos seguidores, aunque somos discípulos, también nosotros a veces somos piedra de tropiezo. Hay que tener cuidado con eso, de no tropezar esa acción de Dios, porque lo que quiere Jesús es congregarnos. Lo que quiere Jesús es unirnos. Y ahorita vamos a estar hablando de ese proceso. Dios siempre tiene el deseo de la unidad. La oración de Jesús que vemos en el Evangelio de Juan: Padre, te pido que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso la unidad es modelada, es imagen a la unidad de Dios. Dios es uno, y entonces nosotros en la iglesia también debemos de ser una sola iglesia, unidos en un mismo espíritu. No significa que nunca vamos a tener desacuerdos. Sí, vamos a tener desacuerdos, somos seres humanos. Pero donde hay división, eso no es obra de Dios, ¿verdad? Donde hay separación, donde hay enojo, donde hay ruptura, pues ahí está el signo de que eso no es la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios de unidad. Otro punto a través de la historia donde Dios nos muestra la unidad entre el hombre y la mujer también. Dios es uno, su pueblo es uno. Nosotros vemos a través de la historia de la salvación cómo la conciencia del pueblo de Dios se da cuenta de que si Dios es uno y su pueblo es uno, y empieza a entrar la revelación de que el amor entre el hombre y la mujer es imagen del amor que Dios nos tiene. ¿Puede un hombre tener varias mujeres? No, pero si ustedes se fijan, en un principio los patriarcas mismos, Abraham, ¿verdad?, tenían varias esposas, ¿verdad? Pero empieza entonces el pueblo de Dios a darse cuenta, empezando desde la era de los profetas, con el profeta Oseas. Cuando entran los profetas empieza esa revelación. Y eso es lo que nos dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 5, ese famoso pasaje que se lee en las bodas, ¿verdad? Cuando él habla de la unión entre el hombre y la mujer, es imagen del amor que Dios le tiene a su iglesia. ¿Y qué dice él? Ese es un gran misterio. Yo lo relaciono con eso. Es un gran misterio, que es otra palabra para sacramento. Misterio, viene del griego. Sacramento viene del latín. Entonces, la unión entre esposos, también imagen del amor que Dios le tiene a su iglesia. Dios es uno, la iglesia es una, la unión entre el hombre es un hombre y una mujer. Por eso se hace a un lado la poligamía, dentro de este proceso de crecimiento, de comprender la revelación de Dios. En esta sesión pueden hacer preguntas, no es simple prédica, no es simple discurso. Pueden hacer preguntas y yo les voy a hacer preguntas también, como lo he estado haciendo. Aprovechen el tiempo si tienen alguna pregunta. Si digo algo que por ahí no tiene sentido en mi cabeza muchas veces, pero no significa que todos piensen igual, ¿verdad? Entonces, ahí se manifiesta la oración de Jesús. Padre, que ellos también sean uno. La iglesia es una, si seguimos haciendo el recuento, debido a su fundador, debido al Espíritu Santo que la mantiene en unidad por el don recibido en el Pentecostés,
es una debido a su origen, porque tiene como modelo la unidad de Dios mismo, que es Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La iglesia es una debido a su fundador Jesucristo, quien se da en la cruz, muere en la cruz para reconciliar a Dios con los hombres. Y vean esa cruz, porque esa cruz es muy buen símbolo de lo que estamos hablando aquí. Tiene un eje vertical, ¿verdad? Y tiene un eje horizontal. Porque por el pecado, ¿qué hace el hombre con esa relación con Dios? Nos alejamos de Dios, se rompe esa relación. ¿Y qué se requiere para sanar eso? Se requiere que Dios intervenga. ¿Y de qué manera maravillosa interviene Dios de mandarnos a su Hijo, que es, una vez más, verdadero Dios y verdadero hombre? Entonces Jesús está al centro de ese encuentro entre el vértice horizontal, que es nuestra relación de nosotros con Dios, y el eje también horizontal, porque esa es la relación entre yo y ¿quién más? Y los demás. Viene a sanar esa relación entre nosotros mismos, que estaba viciada por el pecado desde la caída de nuestros primeros padres. Viene a reparar esa relación con Dios. Está Jesús en el centro de ese vértice que es la cruz. Jesús, por su cruz, reconcilió a los hombres con Dios. La iglesia es una porque su alma es una. ¿Cuál es el alma de la iglesia? ¿Cuál es el alma de la iglesia? Pues el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. ¿Okay? La iglesia es una debido a su alma, porque el Espíritu Santo habita en ella, habita en los creyentes, nos llena, nos guía, nos ilumina y gobierna a la iglesia. La comunión en la iglesia se realiza por el Espíritu Santo. Nos une a todos en Cristo. Por eso el Espíritu Santo es principio de unión en la iglesia. El Espíritu Santo es el alma de la iglesia. Todo esto no es nada nuevo. Lo que les he dicho es un resumen de lo que viene en el catecismo dentro del párrafo de la unidad, de las 4 marcas de la iglesia. Y en el catecismo viene una cita de San Clemente de Alejandría, uno de los padres primitivos de la iglesia, San Clemente de Alejandría. De hecho, tenemos epístolas de él, epístola de San Clemente, creo que a los romanos. Y dice San Clemente: qué sorprendente misterio. Hay un solo Padre del universo, un solo Logos, la palabra, del universo, y también un solo Espíritu, idéntico en todas partes. Hay también una sola Virgen hecha madre, y me gusta llamarle iglesia. Entonces él ve ahí la unidad, como lo hemos nosotros enseñado, de Dios, de la iglesia que es madre. Ahora, el decir unidad, como ya los intimé, no significa uniformidad. ¿Ok? La unidad no significa uniformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos unidos. ¿Significa que todos pensamos iguales? No pensamos todos iguales. Todos tenemos diferentes perspectivas. Pero acuérdense lo que nos dijo San Pablo, que estando unidos en Jesucristo, ¿qué nos dice San Pablo? Ya no hay ni hombre ni mujer, no hay ni judío ni pagano, no hay esclavo ni... ¿Sí se acuerdan del pasaje? No hay esclavo ni libre, no hay chaparro ni alto. Bueno, eso ya lo agregué yo, ¿verdad? No hay blanco ni negro. No, en Cristo todo, aún con todas esas grandes diferencias, en Cristo somos uno, nos enseña San Pablo. Porque Cristo, estando unidos en Cristo, se borran todas esas diferencias, se hacen una. No es que se quite, una vez más, no significa uniformidad. Pero ¿cuál es el origen? De acuerdo a esta visión de San Pablo, que dejamos de ser eso para ser unos en Cristo. ¿Cuál es el origen de esta unidad para nosotros los cristianos, hermanos y hermanas? Esto viene de la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Justo antes, versículo 27, San Pablo nos introduce y nos dice: los bautizados en Cristo son uno. Ya no somos
No hay hombre, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo. Entonces nos dice los bautizados en Cristo, los que hemos sido lavados en el baño santo del bautismo. Nos une entonces a nosotros, una de las fuentes de unidad es el bautismo. El bautismo, ese es uno de los sacramentos que todos tenemos en común en la iglesia, nos une, como nos une también la misma fe. Ahora, aquí quería compartir algo, hablando de la unidad, que no significa uniformidad. Al principio, cuando les pregunté las 4 características, 4 marcas de la iglesia, ustedes dijeron una: santa, católica, apostólica, y algunos dijeron por ahí también. Ya no decimos eso en el credo. ¿Por qué? Porque todos somos del universo, no somos romanos. Nosotros sí que somos romanos. No decimos eso porque la Iglesia Católica como tal está formada no por una Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana, sino por un total de 24 iglesias. Apunten ese número. 24 iglesias, de las cuales una de ellas es la iglesia romana. ¿Sí sabían eso? No. Había muchos, pero no tantos. Son 24. 24. De hecho, ahorita nuestra oficina de evangelización y catequesis está ofreciendo un curso como de capacitación o de catequesis sobre las iglesias orientales, porque la iglesia se divide en la iglesia occidental y la iglesia oriental. En la iglesia occidental, pues somos nosotros básicamente, la iglesia del rito latino, el rito occidental, mientras que en las iglesias orientales, pues ¿cuántas más hay? 23. Por eso, una vez más, cuando dicen, yo defiendo la única iglesia católica, apostólica y romana, pues te faltan otras 23 partes de la iglesia. Y todas ellas son verdaderas iglesias. ¿Por qué? Porque tienen los mismos sacramentos que nosotros, porque tienen la misma fe, porque sus obispos son obispos válidamente consagrados, tienen la sucesión apostólica, tienen origen apostólico. ¿Cuáles son esas otras 23 iglesias? No les voy a decir todos los nombres, o a lo mejor sí. La católica Armenia, la iglesia católica Caldea, la iglesia católica Copta, viene de Egipto, la iglesia católica Maronita, que tenemos una iglesia aquí maronita en Houston. Disculpe, ahorita que usted habla de la Armenia, Sí. me recuerdo porque yo soy vecina de este vecindario. Sí. Entonces, aquí en la Zainod está Esa es ortodoxa. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Tiene como una counterpart, tiene una contraparte del lado ortodoxo, tiene una contraparte en el lado católico. Y ese es uno de estos casos. La que está aquí atrás es la contraparte ortodoxa de la católica Armenia. Sí, eso se trata. Maronita, católica Siria, católica Melquita, católica Ciro Malabar, católica Ciro Balancará, y creo que esa también hay una aquí, greco-católica rumana, greco-católica ucraniana, católica bizantina rutena, católica etiópica, de Etiopía, greco-católica eslovaca, hay un rito por allá de donde viene la familia del Padre Po, católica eritrea, católica bizantina húngara, católica bizantina búlgara, o sea, Bulgaria, bizantina griega, ítalo-albanesa, Croacia y Serbia, católica macedonia, bizantina albanesa, bizantina rusa, católica bielorrusa. Ahí está la lista completa de las 23 iglesias que junto con nosotros, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la más grande de todas? Nosotros somos como el 95 o 90% de población, ¿verdad? Por eso se nos olvida a veces que tenemos todas estas otras iglesias que son parte de la iglesia católica verdadera y a veces pues nos creemos que somos nosotros nada más. Entonces ellos cuando hacen su credo, ellos... Mismo credo. Pero no dicen romano, católica y... Nosotros tampoco decimos romano ya. Había un tiempo que a lo mejor sí lo decíamos en la liturgia en español, pero una vez más,
porque esa conciencia, sobre todo desde el Concilio Vaticano II, porque la Iglesia reafirma la dignidad de estas otras iglesias, entonces por eso no decimos que somos católicos romanos. Nosotros sí somos católicos romanos, pero cuando queremos hablar de la Iglesia universal, debemos de no decir que somos católicos romanos, simplemente católicos, ¿verdad? Pero no son regidas por el mismo Papa. Claro. ¿Cómo vamos a tener una cabeza diferente? Todos Las otras iglesias, las otras 23. están en unión con el Papa, sí. Algunas de ellas tienen su propio patriarca, están regidas por un patriarca, son sedes patriarcales, pero todas están en comunión con el Papa Francisco. Y eso, una vez más, la figura del Papa, el ministerio petrino, es también fuente de unidad, es otra cosa que nos mantiene unidos. ¿Y la episcopal? ¿La iglesia episcopal? No, esa no. Esa se separó en la Reforma Protestante. Porque ellos no creen en el Santo Papa. Ahorita vamos a hablar un poco de las diferentes divisiones, ahorita vamos a hablar de eso. Eso era algo que dijo ella. Los ortodoxos no reconocen a Papa, ¿verdad? Vamos a hablar ya de eso. Ya les dije, lo que nos une es, ya les dije, anótenlo, la misma fe, la profesión de una misma fe que recibimos ¿de quién? Que recibimos de los apóstoles, que a la vez la recibieron de Jesús. San Ireneo de León, otro de los padres primitivos de la iglesia, a él le tocó luchar contra la herejía del gnosticismo, que estoy seguro ustedes saben lo que es el gnosticismo, ¿verdad? El gnosticismo viene del griego gnosis, que significa conocimiento. Este grupo enseñaba que la salvación venía del conocimiento, casi tipo como lo que enseñan ahora en esa Scientology, Nueva Era, Scientology, ese grupo de Tom Cruise. Porque mientras vas pagando tus cuotas, ellos te van soltando el conocimiento oculto que nada más ellos tienen y que nada más ellos entonces pueden salvarse. Y San Ireneo decía, no. Nosotros tenemos la garantía de que contamos con la enseñanza verdadera de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo dejó a cargo de su iglesia a 12 varones, a los apóstoles, que a la vez predicaron el evangelio por todo el mundo, dejando encargados a esos ancianos, presbíteros o obispos, como también les conocemos, que a su vez dejaron a otros encargados, que a su vez dejaron a través de los tiempos hasta nuestros días. Y eso es lo que le llamamos sucesión apostólica. No tienen sucesión apostólica esos grupos al romper lazos con Roma. Entonces la profesión de fe nos une, la misma fe en la Eucaristía, el mismo culto, los sacramentos, lo que dijimos. Todas estas iglesias tienen los mismos 7 sacramentos, mientras que protestantes, mientras que luteranos, metodistas, lo que quiera, los han hecho a un lado. Por eso ya no estamos unidos por eso. Y como les he dicho, la sucesión apostólica nos une. Por eso, hermanos y hermanas, ¿cuánto me falta? ¿A qué hora me diste? ¿7:30? Ok, lo voy a meter rápido. Ajá, adelante. Porque en las formas, muchas formas, cuando te preguntan de tu religión, Sí. en las formas te dice exactamente católico romano. Entonces, Una vez más, no está mal cuando hablamos de nosotros los católicos romanos. Cuando queremos referirnos a la totalidad de la Iglesia universal, no se debe de decir católico romano, simplemente católico, porque el decir católico romano excluye a las otras 23 iglesias. ¿Okay? Por estas cosas, por estos vínculos que tenemos, por esta unidad que tenemos, por nuestro fundador Jesucristo, por eso, mis hermanos y hermanas, no es lo mismo, no puedes decir, pues es lo mismo que sea uno mormón, que sea Buda, que sea musulmán, que al cabo es lo mismo. Hay gente que piensa eso. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Porque no tienen ellos lo que les he dicho. No tienen a Jesucristo como fundador. No tienen esa doctrina. Estamos hablando de otras religiones. Cuando hablamos de budismo, cuando hablamos de los musulmanes, cuando hablamos de hindús, son religiones diferentes. No es lo mismo. Ahora, tampoco me malentiendan.
No estoy diciendo que ellos se van a ir al infierno, ¿verdad? Porque también yo veo católicos, predicadores y todo, que es que se van a ir al infierno si no es católico, si sigue a otro. No, de hecho, la iglesia le tiene un gran respeto donde quiera que se encuentre la verdad, donde cualquiera que sea la fuente. Pero sí vamos a estar siempre firmes en decir que la única fuente de salvación es, ¿quién? Jesucristo. No hay salvación afuera de Jesucristo, ¿ok? Por eso no es lo mismo irse con otros grupos. Yo no los conozco a todos ustedes, algunos más que otros. Yo no sé si ustedes se van un domingo aquí y se van otro a ver a Joel Osteen. No levanten la mano, no me digan, no se confiesen más que con el Padre. No es lo mismo. No es lo mismo ir a un culto evangélico un ratito, venir y regresar. No es lo mismo ir con Joel Osteen porque está muy buena la música o porque está bueno lo que ustedes quieran. Está muy bonita la iglesia. Pues era un estadio de básquet, no sé qué tan bonito esté. Tenemos catedrales más bonitas. No es lo mismo. ¿Por qué? ¿Qué les va a enseñar allá a Joel Osteen? Él es más bien un motivador personal. Él de predicador cristiano, y él mismo lo ha dicho, yo no soy teólogo, ni hago teología. Si tú investigas su vida, él no estudió la Biblia. Para ser sacerdote, ¿cuántos años estudian los sacerdotes, padre? 9 ahora. 9. Para yo pararme aquí y predicar, yo tengo 2 maestrías en teología, para atreverme yo a decirles algo que es verdadero. Y el obispo me ha certificado como profesor. Y el señor ese no sabe ni un curso de Biblia. Él lo que hace es motivar a la gente. Y lo que él predica es ¿qué? Prosperidad. Un evangelio de prosperidad. Que te sientas bien. Él nunca habla ni de pecado. Él no habla de conversión. Él nunca va a hablar de la cruz. Él nunca habla de la cruz. ¿Y qué nos dice San Pablo sobre ese evangelio? ¿Cuál es el tipo de evangelio que Pablo predica? Pablo predica a Jesucristo y a Él crucificado. O sea, no se puede predicar a Jesús aparte de la cruz. No se puede llegar al gozo pascual sin pasar primero por la cruz. No se puede. No es congruente, no es un mensaje cristiano. Así que yo les digo ahorita, si hay alguien aquí de ustedes que les gusta ir allá a visitar, no es lo mismo. No tienen el evangelio, no tienen la Eucaristía. El culto evangélico les predicarán, la música, lo que ustedes quieran, pero no tienen a Jesús presente en la Eucaristía como lo tenemos nosotros, verdaderamente presente, cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y qué nos dijo Jesús sobre la Eucaristía en el Evangelio de Juan capítulo 6? Tienen que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna. Y ellos no tienen eso, hermanos. Ellos les falta. Tienen mucho. Nos quitan, se llevaron muchas cosas cuando se fueron. Se llevaron la Escritura, se llevaron muchas cosas. Pero no tienen la Eucaristía. Así que yo les digo el día de hoy, si nadie les había dicho que está mal ir con Joel Osteen, nadie les había dicho que está mal ir a un culto, es lo mismo. No, yo les digo el día de hoy, no es lo mismo, arrepiéntanse y vuelvan. Permite, ahora doy algo, un testimonio acerca de Por favor, eso. por favor, adelante. Si quieres terminar esto primero. Insisto. Ok, bueno. Yo quiero decirles a ustedes una cosa. Hace unos 5 años, yo estaba tan desesperado, que a mí me visitaban muchos hermanos separados. Y ninguno me convenció. Pero hubo una persona que me dijo, vaya a la iglesia de Joel Osteen, que allá usted va a encontrar lo que necesita. Entonces, yo me fui para allá, llegué allá y como dice el hermano Juan Carlos, es un estadio muy hermoso.
Pero yo dije, bueno, a ver. Y fui y expuse mi problema. Y me dijeron, mira, alguien te puede ayudar, un psicólogo. El problema era acerca de mi hijo que sufría, más bien yo diría sufría, esquizofrenia, demencia y autismo. Las tres cosas. Yo duré más o menos unos 15 años con él muy mal, un huracán completo, totalmente. Destruyó la casa, me destruía los electrodomésticos, reventaba vidrios donde los vecinos y venían y bueno. Entonces, debido a mi desespero, yo buscaba una alternativa. Y me fui para él y me dijo, no, es fulano tal que te puede ayudar. Y entonces era con cita, y ok, una cita, no, el miércoles. Yo fui un domingo. Ok, entonces fui y cuando este hombre me recibió, me dice, no, dijo lo que necesita es un psicólogo. No, allá tiene. No, pero él, este psicólogo te cobra mucho, pero lo necesita. No, ya tiene psicólogo. Pero bueno, está bien. No, te cobra tanto. Realmente lo que yo les quiero decir, cuando yo llegué yo me desilusioné mucho porque yo no vi a Dios ahí. No encontré a Dios ahí. Yo, debido a eso, yo me arrodillé ante el altar de mi casa. Y yo no sé si ustedes saben a cuál es el altar de nuestra casa. Es la habitación matrimonial. Me arrodillé allá y le pedí mucho a Dios y le dije, Señor, yo vivo enamorado de mi iglesia católica, pero si tú quieres que yo cambie de religión, yo cambio. Fue cuando yo le dije, te prometo, Señor, que te voy a servir el resto de mi vida, pero dame esa paz y llévame a una parte donde yo tenga paz. El Señor no quería que yo cambiara de religión. Y vino un servidor de una parroquia donde hacen retiros y me invitó a ese retiro. Y cuando yo llegué a ese retiro, yo ya encontré la paz y la tranquilidad. Y hace 4 años y medio yo me entregué, estoy yendo a los grupos, así vengo a hacer oración, vengo a la misa y estoy en Santa Comunión sirviendo en lo que más pueda al Señor. Mi hijo recibió todo eso que yo he recibido. Amén. Doy gracias a Dios que mi hijo está súper bien. Amén. Que Amén. Dios ya lo tiene bien agarradito. A mi esposa la tiró al piso, casi la deja en silla de ruedas porque le partió el hueso de atrás, entonces el soldado, y le dijo el médico, gracias a Dios que no quedó en silla de ruedas. Pero ya gracias a Dios nuestro Señor, ya estoy donde estoy a gusto y porque el Señor quiso que yo me quedara con él. Amén. Muchísimas gracias, hermano, por su testimonio. Gracias, hermano. Gracias. Sin agraviar a los presentes, porque ahora sabemos que hay al menos uno que lo hizo, a los que se van a estos otros grupos, yo creo que les podemos decir lo que les dijo San Pablo a los Gálatas. ¿Qué le dijo San Pablo a los Gálatas? ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Les dijo, Gálatas estúpidos.
De repente su versión lo pone más suave y dice insensatos, pero en realidad dijo Gálatas estúpidos. Esto es lo que dice, capítulo 3, versículo, empezando en el primero. Gálatas estúpidos, ¿quién los ha fascinado a ustedes, a cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de ustedes una sola cosa, ¿han recibido el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, terminan ahora en la carne. ¿Han pasado en vano por tales experiencias? Pues bien en vano sería. El que les otorga el Espíritu y obra milagro entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por fe en la predicación? Palabra de Dios. Obviamente él se estaba refiriendo a los judaizantes, ¿verdad? Que querían regresar a la ley, mientras que Jesucristo nos había dado la libertad en el Espíritu. Pero les digo, la persona que deja la plenitud de la fe en la Iglesia Católica y se va a otros lados, yo digo que aplica esas palabras. Otro caso en que podemos decir que es insensato, no vamos a poner más suave, el irse de visita. Y lo voy a decir, no, padre, si digo algo malo usted me dice. Y ya les dije, yo no los conozco a todos ustedes, no sé qué hagan en sus días libres. Pero ir de visita a un lugar que se llama el Santuario del Divino Niño no está bien. No está bien ir allá, servir allá, para luego venir acá. ¿Cuál es el problema con este Santuario del Divino Niño? ¿Alguien sabe cuál es el problema? Que dejó de ser católico. Dejó de ser católico. Él les va a decir, no, seguimos siendo católicos, más no romanos, ¿verdad? El problema es que están separados de la cabeza. Están en desobediencia ¿de quién? Del Papa. Del Papa. Eso se le llama un cisma. Un cisma es cuando se desobedece al Papa y se separan. Entonces, ¿cuál es el problema? Pueden tener muchas cosas, te pueden decir es lo mismo, una vez más. No. ¿Qué es lo que pasa usualmente? Siempre, es más, me atrevo a decir siempre. ¿Qué es lo que pasa con estos grupos que se separan de la cabeza? ¿Qué es lo que pasó con los episcopales? ¿Qué es lo que pasó con los anglicanos? ¿Qué fue lo que pasó? Empezaron en un principio, tú ibas al servicio anglicano, estoy hablando del siglo XVI, con el rey Enrique VIII, tú ibas al servicio, a la misa, como le llamaran, episcopal o anglicano en aquel entonces, y lo comparas con la católica, ¿y eran diferentes? No, eran iguales. Era el obispo que un día anterior era católico, al decir que ahora el rey es la cabeza de la iglesia, se convierte en episcopal o anglicano. Era lo mismo exactamente. Pasan los años. ¿Cómo están ahora? ¿Están igual? No. Con sus propias leyes, cada quien hace lo suyo. Ordenando mujeres, ordenando incluso como obispos o mujeres, ordenando a personas homosexuales, casadas, entre otras cosas, aceptando los contraceptivos. ¿Qué es lo que eventualmente sucede en todos estos grupos que se separan de su cabeza? Van distorsionando la fe. Por eso está mal, les digo yo, si ustedes lo han hecho creyendo que es lo mismo ese lugar, yo les digo el día de hoy, no es lo mismo, porque ese grupo no está en unión con el sucesor de Pedro. Que Jesús, fue la voluntad de Jesús dejarlo a él encargado de su rebaño. Entonces, ¿qué está diciendo los que van ahí? Pues yo no quiero... Pónganse a pensar esto. Cuando ustedes eran jóvenes, o a lo mejor hasta hoy, ¿se enojaban con sus papás? Sí, ¿verdad? No hay nadie que no. Y ustedes agarraban y decían, me voy a otra familia a agarrarme otro padre. Pues no, nos daban ganas a veces, ¿verdad? Y algunos a lo mejor agarraron maletas. Pero, ¿puedes cambiar de padre? Esto es lo que estas personas pretenden hacer. No nos gusta lo que nos dice este padre, o sea, el obispo, el papa. Vamos y agarramos otro padre. ¿Se puede hacer eso? No se puede. No se puede. No están en unión con Pedro. Y eventualmente, tarde que temprano,
van a entrar en algunos otros errores. Así que les digo el día de hoy, no está bien ir allá. ¿Ok? Bueno, no es regaño, yo no sé si van, yo no sé si no van, a mí, no sé. Una preguntita, que Sí. para mí, así como está diciendo de la iglesia del Divino Niño, Ujú. que supuestamente creemos, ¿verdad? Porque yo no he creído, pero yo ya he escuchado que muchas personas dicen, no, pues que si el padre que está allí, el diácono que está allí, está haciendo algo bueno, pues todo es igual. Yo he oído eso, todo es igual. Entonces, para mí no ha existido eso, que para mí yo haya tomado eso como todo es igual. Como todo él está equivocando a muchas personas, a muchos hermanos, así vienen para mí los hermanos separados, Sí. que son como pastores, Sí. y en esa forma están abriendo muchas cestas que Sí. le van nombrando iglesias diferentes nombres. Sí, exacto. Es más, que la que tenemos aquí dice Cristo vive, o la iglesia de Dios. Sí, sí, sí. Entonces venimos todos los hermanos, cuando no estamos, bueno, yo no estoy bien, ¿verdad?, de la palabra, pero yo tengo una de mi niñez, que cuál fue la única y verdadera iglesia que mis abuelos me infundieron a que yo respetara como la iglesia madre de Dios. Sí. Entonces, luego yo esto y digo yo, ¿cómo es posible que yo a mi edad que tengo, que ya soy mayor, me voy a confundir y tomar a cuenta? Así me digan, esta iglesia viene de un pastor, Sí. esta iglesia, y denombrando la iglesia. Sí, Y sí. para que yo diga, y que la demás gente diga, no, bueno, si vamos a la iglesia y que todos van a orar a un solo Dios, todas las iglesias son No, iguales. no. Y no se crean, no crean que nada más se trata de este grupo. Tengan mucho cuidado. Hay varios otros. Hay una catedral de San Mateo. Esa catedral de San Mateo, hay una catedral de San Mateo en la diócesis de Galveston, Houston. Hay una catedral católica de San Mateo en la arquidiócesis de Galveston, Houston. No. ¿Cómo se llama la catedral de aquí? Hay una cocatedral del Sagrado Corazón y hay una cocatedral en Galveston, ¿verdad? De Santa María. No es católica, entonces tengan mucho cuidado. Porque luego vienen, que no le hicieron el bautismo allá, o no les hicieron el matrimonio. Venga acá y por $300 es católico. Claro que sí, pero no romano. O sea, no se dejen engañar. No es el único grupo. Le pongo énfasis porque nos hemos visto afectados aquí, pero hay muchos otros. Entonces, como dice usted, tengan mucho cuidado. Usted tiene una pregunta, hable al Padre, hable con alguien que sabe. Yo contesto esas preguntas porque yo soy encargado de la preparación bautismal y me llaman y, oye, ¿este grupo es católico? Pues sí, pues no, ya les contesto. Así que cualquier pregunta, no se dejen engañar, porque están como lobos, están tratando de agarrar a los fieles. El punto de todo esto, hermanos, es que no hay otro camino más que Jesús, que Él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y estamos nosotros aquí en la plenitud de la fe que subsiste en la Iglesia Católica desde hace ya 2000 años, porque debido a su fundador, que es Jesucristo, debido a su origen, que es su origen divino, porque es modelo de la unidad de la Santísima Trinidad, lo que nos une son los sacramentos, la fe en común, la misa, la profesión de fe que tenemos en común y como les dije que era de los apóstoles, la sucesión apostólica y la cabeza, que es Pedro, que es el Papa. Si falta una de estas cosas, pues ya estamos en desunión. Así que los exhorto a que nos sigamos formando, que tengamos más sesiones como esta. Mire que ha venido gente, qué bueno que han decidido venir. Sigamos haciendo eso, sigamos creciendo en el amor de Dios para cumplir ese deseo tan ferviente de Jesús, que seamos todos uno como Él y el Padre son uno. Muchísimas gracias.